Mi hijo Adrián se paró frente a mí, con los ojos ardiendo de codicia mientras exigía que le diera mi herencia, el trabajo de mi vida. Me negué, pensando que todo había terminado. Pero una semana después, me invitó a una reunión familiar para una reconciliación. Llegué y había abogados esperando con un testamento ya preparado. Pusieron los papeles frente a mí, pero yo solo sonreí. Es curioso, dije. Yo también traje un invitado. Sus rostros se pusieron pálidos cuando la puerta se abrió. Esta traición fue su mayor error. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El comedor olía a café frío y a madera húmeda. Las fotos familiares cubrían las paredes, sus marcos brillando bajo la tenue luz del candelabro. Mi hijo Adrián caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sus mocasines resonando contra el suelo de madera. Su esposa, Valeria, se sentaba frente a mí, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando sobre la mesa. Cada golpecito era una aguja en mi columna. El viejo reloj de la pared parecía sonar más fuerte de lo debido, cortando el silencio entre los gritos de Adrián. «Estás sentado sobre mi futuro, papá». La voz de Adrián se quebró, su rostro enrojecido. «¿Crees que puedes aferrarte a todo para siempre?» Agarré el borde de mi vaso, el whisky dentro intacto. Mi pulso martilleaba, pero mantuve la voz baja. «Esta es mi casa, Adrián, mis reglas». Valeria se inclinó hacia adelante. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Seamos razonables, Arturo. No eres eterno». Deslizó una pila de papeles sobre la mesa, un viejo testamento, con los bordes gastados. Sus uñas brillaron bajo la luz, tan afiladas como sus palabras. «Los estás frenando. Sus sueños, su vida». Como si mis décadas de esfuerzo, de construir una red de concesionarios de coches desde la nada, significaran menos que sus caprichos. Miré los papeles, pero no los toqué. Adrián dejó de caminar. Sus ojos ardían con algo más feo que la ira. Codicia, tal vez, o desesperación. «Siempre me hiciste vivir a tu sombra», escupió. «Esos préstamos que me diste, una miseria comparado con lo que estás acumulando». Préstamos. La palabra dolió. Había pagado por sus empresas fallidas, sus coches, sus vacaciones, pensando que era amor. Mi error. El reloj sonó de nuevo, implacable. Una foto de mi difunta esposa, Isabel, observaba desde la pared, su sonrisa congelada en el tiempo. Me pregunté qué diría ella ahora. «Basta ya». Mi voz cortó la habitación, más afilada de lo que pretendía. Me puse de pie, mi silla raspando el suelo. «Fuera de aquí, los dos». Adrián se quedó helado, con la boca entreabierta. La sonrisa de Valeria se desvaneció, sus ojos se entrecerraron. Agarró los papeles, aferrándolos como un arma, y se levantó. «Esto no ha terminado, Arturo», dijo, su voz helada. Adrián se dirigió hacia la puerta, su hombro rozando un marco de fotos. Se inclinó, pero no cayó. La puerta principal se cerró de un portazo, el sonido resonando como un disparo. Me hundí de nuevo en mi silla, la habitación demasiado silenciosa ahora. La lluvia golpeaba las ventanas, un tamborileo constante. El testamento yacía sobre la mesa, su presencia burlándose de mí. Extendí la mano hacia él, mis dedos rozando el papel, pero me detuve. Mi pecho se oprimió, una mezcla de shock y algo más caliente. Ira, tal vez, o resolución. «Se arrepentirán de esto», susurré, sin estar seguro de a quién le hablaba. El reloj siguió sonando, indiferente. Me puse de pie, mis piernas más pesadas de lo que deberían, y caminé hacia mi estudio. La llave del cajón de mi escritorio estaba fría en mi bolsillo. Viniera lo que viniera, estaría preparado. El estudio olía a cuero y libros viejos, un santuario contra la tormenta de afuera. La lluvia azotaba las ventanas, desdibujando el mundo exterior. Me senté en mi escritorio, la lámpara proyectando un débil círculo de luz sobre una pila de cartas y fotos. El reloj en el estante sonaba.
su ritmo llevándome a momentos que preferiría olvidar. Mis dedos temblaron al abrir un cajón, revelando una pila de papeles atados con una cinta descolorida. Las cartas de Isabel. Su caligrafía, llena de curvas y gracia, me miraba. Desaté la cinta con un nudo en la garganta. Una carta fechada hace años me llamó la atención. «Siempre eres tan fuerte, Arturo», había escrito. «Pero no te olvides de vivir para ti mismo». Apreté el papel, la culpa retorciéndose en mi pecho. Había vivido para ella, para Adrián, para todos menos para mí. Y mira a dónde me había llevado. Mi mente se desvió hacia el primer coche de Adrián, un elegante descapotable que le compré cuando abandonó la universidad. Sonrió entonces. Me llamó su héroe. Yo sonreí, pensando que era suficiente. Más tarde, financié sus startups, cada una estrellándose más fuerte que la anterior. Me decía a mí mismo que estaba bien, que encontraría su camino. Isabel me lo había advertido, su voz suave en la cama del hospital. Él necesita valerse por sí mismo, Arturo. No la había escuchado. No entonces. El reloj sonó más fuerte, devolviéndome a la realidad. Dejé la carta y busqué más profundo en el cajón. Apareció un contrato, sus bordes amarillentos, un préstamo que le había dado a Adrián hacía 3 años, una suma de 6 cifras, sin devolución. Mi mandíbula se tensó. Lo había llamado una inversión, pero era un salvavidas que había derrochado. Los números me devolvían la mirada, un mapa de mi ceguera. Me recliné, la silla crujiendo. El estudio parecía más pequeño ahora, las paredes cerrándose sobre mí. Una foto de Isabel estaba sobre el escritorio, sus ojos amables pero penetrantes. Toqué el marco, mis dedos demorándose. Murió sosteniendo mi mano. Su respiración superficial, sus últimas palabras sobre proteger a nuestra familia. Le había fallado en eso, también. Suficiente. Agarré mi teléfono y marqué el número de Roberto, un viejo amigo que me había ayudado en peores situaciones. Sonó 2 veces antes de que respondiera, su voz cálida pero cautelosa. «Arturo, ¿estás bien? Necesito tu opinión sobre algo», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «¿Es serio?» «Dime la hora y el lugar». Sin dudar. «Mañana, en ese restaurante de carnes del centro, al mediodía. Allí estaré». Hizo una pausa. «¿Seguro que estás bien?» No respondí, simplemente terminé la llamada. La carta de Isabel yacía abierta, sus palabras un reproche silencioso. La doblé con cuidado y la metí en mi bolsillo. La lluvia no había cesado, y yo tampoco lo haría. Me puse de pie, mi sombra alargada contra las estanterías, y salí del estudio. Para cuando llegué a la puerta principal, ya tenía el abrigo puesto, la carta un peso contra mi pecho. El motor del coche rugió y me adentré en la tormenta. El camino por delante tan incierto como mi próximo movimiento. La lluvia golpeaba las calles del centro de la ciudad, convirtiendo las aceras en ríos. Aparqué fuera del restaurante de carnes, el letrero de neón parpadeando a través del aguacero. Mis dedos rozaron la carta en mi bolsillo, las palabras de Isabel, un ancla para mi resolución. La puerta del restaurante crujió cuando entré. El olor a carne a la parrilla y café me golpeó. Roberto estaba sentado en una mesa de la esquina, su pelo canoso captando la luz. Me hizo una seña, su sonrisa desvaneciéndose al ver mi rostro. ¿Noche difícil?, preguntó, empujando una taza de café hacia mí. Vida difícil, me senté, mi abrigo goteando en el suelo. La carta presionaba mis costillas, un recordatorio silencioso. Adrián y Valeria vinieron ayer. Lo quieren todo ahora. Los ojos de Roberto se entrecerraron. Hay que tener valor. ¿Qué hiciste? Les dije que se fueran. Bebí un sorbo de café, amargo y caliente. Pero no han terminado. Puedo sentirlo. El restaurante zumbaba, platos tintineando, voces bajas. El silbido de la lluvia afuera. Miré a mi alrededor, mi nuca erizándose. Un hombre con un abrigo oscuro estaba sentado cerca de la barra, con la gorra baja, sus ojos mirándonos de reojo antes de desviarse.
Lo ignoré, concentrándome en Roberto. Se inclinó hacia adelante, su voz baja. «Podrían intentar impugnar el testamento», dijo. «Adrián es impulsivo, pero Valeria, ella es astuta, peligrosa». Asentí, mi mandíbula apretada. «Lo sé, por eso necesito moverme rápido». «Protege los activos primero», dijo Roberto. «Consigue un abogado, uno bueno, alguien que los entierre en papeleo». Saqué un cuaderno anotando sus palabras. Asegurar el testamento, bloquear las cuentas. Mi bolígrafo se movía rápido. Cada trazo un paso hacia el control. La puerta crujió de nuevo. Otro cliente entrando. La lluvia formando un charco a sus pies. Mis ojos se dirigieron al hombre de la gorra. No había tocado su bebida. «No solo estás luchando por dinero», dijo Roberto, su voz más suave ahora. «Te subestimaron, amigo. Demuéstrales que están equivocados». Lo miré a los ojos, una chispa encendiéndose en mi pecho. «Lo haré». Agarré mi teléfono y marqué el número del despacho de mi abogada, manteniendo la voz baja. «Soy Arturo. Necesito una cita para mañana, si es posible». La recepcionista prometió devolver la llamada. Colgué, mi pulso firme por primera vez en días. Roberto me dio una palmada en el hombro. «Ese es el Arturo que conozco». Logré una media sonrisa, pero mis ojos se desviaron hacia la barra. El hombre de la gorra se había ido, su vaso vacío. Un escalofrío me recorrió. Me levanté, arrojando dinero sobre la mesa. «Te llamaré pronto», le dije a Roberto, ya moviéndome hacia la puerta. Afuera, la lluvia era despiadada, empapando mi abrigo. Escaneé la calle, conteniendo la respiración. Una sombra se movió en el callejón de enfrente, demasiado rápido para identificarla. Las llaves de mi coche se clavaron en mi palma mientras abría la puerta y me deslizaba dentro. «No saben con quién se están metiendo», murmuré. Las palabras perdidas en el rugido del motor. El camino se extendía por delante, resbaladizo y oscuro, pero estaba listo para lo que viniera. La lluvia no había parado, una cortina gris sobre el horizonte de la ciudad. Mientras me detenía frente a la oficina del detective, el edificio era una reliquia de ladrillo achaparrada, sus ventanas manchadas de suciedad. Apreté una carpeta de documentos, contratos antiguos, acuerdos de préstamo, mis nudillos blancos. La sombra del callejón de ayer todavía persistía en mi mente, una picazón molesta que no podía rascar. Empujé la puerta, la campanilla sonando como una advertencia. Dentro, el aire olía a cigarrillos rancios y papel húmedo. Sergio, el detective privado, estaba sentado detrás de un escritorio desordenado, con la corbata floja, una taza de café balanceándose sobre una pila de archivos. Levantó la vista, sus ojos agudos a pesar de las bolsas debajo de ellos. «Arturo, llegas temprano». «No pude dormir», dije, dejándome caer en una silla que crujía. La carpeta golpeó el escritorio con un ruido sordo. «¿Qué tienes?» Sergio deslizó un sobre de Manila hacia mí, sus bordes sellados con cinta. «Tu hijo está metido en un buen lío. $50,000 en deudas, coches, tarjetas de crédito. Una mala apuesta en alguna startup tecnológica. Valeria está más limpia, pero no por mucho». Se reclinó, sonriendo con suficiencia. «Está obsesionada con parecer de la alta sociedad. Gasta una fortuna para mantener las apariencias». Abrí el sobre, mi pulso acelerándose. Extractos bancarios, recibos, una foto de Adrián posando con un reloj de lujo que no podía permitirse. Luego, una carta fotocopiada con la apretada escritura de Valeria, encontrada entre las viejas pertenencias de Adrián. Arturo se aferra a su dinero como un moribundo al aire. No es eterno. Tomaremos lo que es nuestro. Mi estómago se revolvió, pero una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Ella escribió esto. «Lo encontré en una caja que Adrián dejó en un almacén», dijo Sergio. «Descuidados. Ambos». Repasé las palabras. El veneno de Valeria filtrándose a través de la página. La luz fluorescente de la oficina zumbaba, proyectando sombras sobre el escritorio. El reloj en la pared sonaba,
Cada segundo un recordatorio del tiempo que se escapaba. Había construido mi vida para ellos. Sacrifiqué sueños, noches, años, y este era su agradecimiento. Mis dedos se apretaron sobre la carta, arrugando su borde. ¿Algo más?, pregunté, mi voz firme a pesar del fuego en mi pecho. Sergio se encogió de hombros. Adrián está desesperado. El orgullo de Valeria es su correa. Usa eso. Golpeó el sobre. Tienes suficiente para sacudirlos. Asentí, guardando los papeles en mi carpeta. Su peso me anclaba. Cada documento un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Sigue cavando, dije poniéndome de pie. Lo quiero todo. De vuelta en casa, la casa estaba demasiado silenciosa, el estudio oscuro, tragándose la luz. Extendí los papeles sobre mi escritorio, el reloj sonando más fuerte ahora, como un latido. La carta de Valeria yacía abierta, sus palabras una burla. Agarré un bolígrafo, tomando notas. Deudas de Adrián, orgullo de Valeria. Mi mente corría, armando un plan, aunque su forma aún era vaga. Los documentos eran mi primera arma, afilada y lista. Me recliné, la silla gimiendo. La foto de Isabel observaba desde el escritorio, sus ojos suaves pero inflexibles. Había sido débil durante demasiado tiempo, cegado por el amor a un hijo que me cambió por dinero. No más. Agarré mi teléfono, escribiendo un mensaje a Roberto. Está comenzando. Mi pulgar se cernió sobre el botón de enviar. Luego presionó. Un crujido resonó desde el piso de abajo, agudo contra el zumbido de la lluvia. Mi corazón dio un vuelco. La puerta principal estaba cerrada. Lo había comprobado. Me puse de pie, con la carpeta todavía en la mano, y me moví hacia el pasillo. La casa se sentía viva, sus sombras cambiando. Alguien estaba aquí o estaba perdiendo la cabeza. De cualquier manera no iba a retroceder. El café en las afueras zumbaba con la charla matutina, el aroma a espresso cortando el aire húmedo. Me senté en un rincón, mi portátil abierto, el brillo de la pantalla reflejándose en mi café. Mi reloj sonaba suavemente, un recordatorio del tiempo doblegándose a mi voluntad. El correo electrónico estaba listo, un aviso anónimo para los acreedores de Adrián, enumerando su coche, su apartamento, cada activo que había ostentado. Mi dedo se detuvo sobre la tecla de enviar. Luego presionó. Hecho. Me recliné, el asiento de vinilo crujiendo. Afuera la lluvia rayaba las ventanas, desdibujando el mundo. Los documentos de Sergio estaban en mi bolso, su peso una victoria silenciosa. Adrián y Valeria pensaron que podían intimidarme, pero yo había aprendido su juego. Ahora jugaría el mío. Una hora después, aparqué frente a la casa de Adrián, la calle bordeada de céspedes bien cuidados y pretensiones. Su casa era toda de contraventanas blancas y encanto falso. El césped irregular por el abandono. Mantuve el motor apagado, mi aliento empañando la ventana. Mi teléfono vibró. Roberto, preguntando cómo estaba. Lo ignoré, mis ojos fijos en su puerta principal. No tardó mucho. Adrián salió de golpe, con el teléfono pegado a la oreja, su voz llegando a través de la ventana entreabierta. «Pagaré, solo dame tiempo». Su rostro estaba resbaladizo por el sudor, su corbata torcida. Valeria lo siguió, sus tacones resonando, su voz afilada como una cuchilla. «Idiota, dijiste que esto estaba arreglado». Un vaso se rompió dentro, el sonido nítido contra la lluvia. Valeria se giró, su cabello azotándola mientras volvía a entrar. Adrián se aferró a su teléfono, suplicando. «Necesito una semana. Eso es todo». La puerta se cerró de golpe, el eco como una grieta en su armadura. Sonreí. Mi primera sonrisa real en días. Esto era solo el comienzo. Garabateé notas en mi cuaderno. Adrián en pánico, Valeria resquebrajándose. Su unidad era una mentira, y yo profundizaría la brecha. Mi reloj sonó, firme, anclándome. Isabel solía decir, «El tiempo revela la verdad». Tenía razón. Arranqué el coche, el zumbido del motor mezclándose con la lluvia, y regresé.
En casa el buzón estaba lleno, facturas, correo basura y un sobre impecable, de bordes afilados. Lo abrí, el papel frío contra mis dedos. Una nota de Adrián, escrita a mano. Reunión familiar formal. Reconciliémonos. Mañana a las 7 de la tarde en nuestra casa. El reloj del pasillo sonó, su ritmo burlándose de la palabra reconciliar. Dejé la carta en el mostrador de la cocina. Sus palabras una trampa en la que entraría voluntariamente. Me serví un whisky, el vaso pesado en mi mano. La casa estaba en silencio, la lluvia un murmullo lejano. Había agitado el avispero y estaban zumbando. Bien. Metí la carta en mi bolsillo y me dirigí al garaje, las llaves del coche frías contra mi palma. Mañana los enfrentaría. Pero esta noche necesitaba pensar. El motor rugió y conduje hacia el crepúsculo húmedo, el camino por delante afilado con posibilidades. La sala de conferencias del bufete de abogados olía a tinta y madera pulida, sus ventanas enmarcando las torres de la ciudad lamidas por la lluvia. Me senté a la mesa, mis manos cruzadas, la carpeta de documentos guardada bajo mi brazo. La puerta se abrió con un crujido y el abogado de Adrián entró, un hombre enjuto con una sonrisa que pedía ser borrada. Dejó caer una pila de papeles, el sonido agudo como un guantelete arrojado. «Señor Arturo», comenzó, su voz aceitosa. «Su hijo tiene preocupaciones sobre su capacidad para administrar su patrimonio». Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. «Usted está envejeciendo. Se cometen errores». Apreté la mandíbula, mis dedos clavándose en la carpeta. El reloj en la pared sonaba, cada segundo, un pulso de contención. «Mi mente está más aguda que las finanzas de su cliente», dije, mi voz baja. La sonrisa del abogado vaciló, pero continuó, lanzando acusaciones. Mala gestión, negligencia, todas mentiras hiladas para robar lo que había construido. La puerta crujió de nuevo, y una mujer entró, sus tacones resonando con determinación. Laura Martín, mi abogada, se movía como una tormenta contenida. Su cabello con mechas grises estaba recogido, sus ojos agudos mientras dejaba su maletín. «Caballeros», dijo, su voz fría. Sus afirmaciones son tan delgadas como este papel. Deslizó un documento sobre la mesa, su reloj brillando bajo las luces. El abogado se burló, pero Laura no se inmutó. «Ustedes citan mala gestión, sin embargo. Las cuentas del señor Arturo son impecables. ¿Quieren explicar esto?» Golpeó una hoja de cálculo, su uña haciendo clic. «¿O deberíamos discutir las deudas de su cliente en su lugar?» Exhalé, un nudo aflojándose en mi pecho. El abogado tartamudeó, hojeando sus notas, su confianza desmoronándose. Laura se reclinó, su sonrisa débil pero letal. El reloj siguió sonando, marcando su ritmo, no el de él. La miré a los ojos, un agradecimiento silencioso pasando entre nosotros. Después de la reunión, nos quedamos en el pasillo, el aire más fresco. El zumbido de la ciudad era distante. «Están desesperados», dijo Laura, su tono más ligero ahora. «He visto peores oponentes, Arturo. Los aplastaremos». Me reí, el sonido extraño. «Estás disfrutando esto un poco». Ella sonrió, una chispa en sus ojos. La justicia tiene un buen sonido. Caminamos a su oficina, un pequeño espacio lleno de libros y títulos enmarcados. Sacó un archivo, sus dedos rápidos. Su caso es débil, pero no han terminado. Adrián es impulsivo, Valeria es calculadora. Cuida tu espalda. Asentí, la carpeta pesada en mis manos. Tengo los ojos abiertos. Ella hizo una pausa, su bolígrafo suspendido sobre una página. «Espera, ¿esto?» Rodeó una línea, frunciendo el ceño, luego levantó la vista, un brillo en sus ojos. «Esto lo cambia todo». «¿Qué es?» Me incliné hacia adelante, mi pulso disparándose. Deslizó el documento hacia mí, su voz baja. «Un resquicio legal. Confía en mí, Arturo. No verán venir esto». Tomé el archivo. Pesaba como una promesa. La lluvia había amainado, la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Dejé el bufete,
la ciudad viva a mi alrededor, y me deslicé en mi coche. El motor ronroneó, la carretera llamando. Lo que sea que Laura hubiera encontrado, era mi próximo movimiento, y estaba listo para jugarlo. La lluvia tamborileaba en el techo de mi casa, un pulso constante que coincidía con el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Estaba en la sala de estar, el aire pesado con el olor a madera húmeda y viejos recuerdos. Las fotos familiares cubrían la repisa de la chimenea. Isabel sonreía, un reproche silencioso. El timbre sonó, agudo e inoportuno. Me alicé la camisa, calmé mi respiración y abrí la puerta. Valeria estaba allí, su abrigo reluciente, su sonrisa tan pulida como sus mentiras. «Arturo», dijo, su voz almibarada. «Vine a disculparme. Nos dejamos llevar». Sus ojos pasaron por encima de mí, escaneando la habitación como un ladrón inspeccionando una bóveda. Asentí, haciéndole un gesto para que entrara. «¿Quieres tomar algo? ¿Un té?», pregunté, mi tono neutral. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi rostro tranquilo. Ella me siguió, sus tacones resonando en la madera. Cada paso, una nota calculada en su actuación. Puse agua en la tetera, el silbido del fuego llenando el silencio. El reloj seguía sonando, implacable. Valeria se sentó, cruzando las piernas, su bolso posado como un escudo. «No queríamos hacerte daño», dijo inclinándose hacia adelante. «Adrián está estresado. Ya sabes cómo se pone». Sus dedos rozaron un mechón de cabello, un movimiento ensayado, pero sus ojos, fríos, calculadores, la traicionaban. Había visto esa mirada antes, en salas de juntas, en tratos que salieron mal. «Estresado», repetí, poniendo una taza frente a ella. Mi mano rozó un documento sobre la mesa, una transferencia de activos a un fondo de caridad firmado esa mañana con la guía de Laura. La mirada de Valeria se desvió hacia él, sus labios apretándose por una fracción de segundo. «Te tengo», pensé. «Todos cometemos errores», dije, mi voz suave, invitándola a cavar más profundo. Bebió el té, sus uñas haciendo clic contra la taza. «Siempre has sido tan generoso», dijo, su tono cayendo en la adulación. «Tal vez podamos empezar de nuevo por la familia». La palabra quedó hueca. Recordé su carta, su veneno garabateado en tinta. No es eterno. Apreté la mandíbula, pero sonreí. «La familia», dije, reclinándome. «Eso vale la pena considerarlo». Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Laura. «Todo listo». Lo ignoré, observando a Valeria. Ella parloteó, recordando la boda de Adrián. Su voz una nana calculada, pero se equivocó, llamando a mi patrimonio, nuestro futuro. Sus ojos se abrieron, dándose cuenta del error, pero lo dejé pasar, mi sonrisa inquebrantable. Me levanté, recogiendo las tazas. «Deja que te acompañe a la puerta», dije. Ella dudó. Luego me siguió, su bolso apretado con fuerza. En la puerta hizo una pausa, mirando hacia atrás al documento sobre la mesa. «Piensa en lo que dije», instó, su voz demasiado dulce. Asentí, cerrando la puerta detrás de ella. A través de la ventana, la observé demorarse junto a su coche, con el teléfono pegado a la oreja, sus susurros agudos contra la lluvia. Pensó que estaba oculta, pero el cristal la traicionó. Mi pecho se oprimió. Ira, triunfo, precaución. Saqué mi teléfono y marqué a Laura. «Mordió el anzuelo», dije, mi voz baja. El reloj sonó, marcando el momento. Me giré hacia el estudio. El plan afilándose en mi mente. Cada paso un ladrillo en la trampa que estaba construyendo. El aire estaba fresco. La lluvia finalmente se había ido, dejando las calles residenciales resbaladizas y relucientes. Aparqué a una cuadra de la casa de Adrián, con el motor apagado. Mi reloj sonando suavemente en el silencio. El vecindario zumbaba con la rutina matutina, niños en bicicleta, un corredor con auriculares, pero mis ojos estaban fijos en la entrada de Adrián. Su preciado descapotable estaba allí, rojo, cereza, un símbolo de su arrogancia prestada. No por mucho tiempo. Una grúa se acercó.
sus luces amarillas parpadeando. 2 hombres con monos salieron, portapapeles en mano. La puerta de Adrián se abrió de golpe y él salió tropezando, con la camisa por fuera, su rostro una máscara de pánico. «No pueden llevárselo», gritó, agitando su teléfono. «Esto es un error». El hombre más alto se encogió de hombros, enganchando el coche a la grúa. «Orden judicial, amigo. Paga tus deudas». Los vecinos se asomaban por las ventanas. Una mujer al otro lado de la calle filmando con su teléfono. La voz de Adrián se quebró, suplicando: «Denme una semana, lo arreglaré». La puerta volvió a cerrarse de golpe, y Valeria salió furiosa con el rostro contraído. «Eres patético», siseó, su voz resonando. «Dijiste que tenías esto controlado». Adrián la agarró del brazo, pero ella se soltó, sus tacones raspando el pavimento. «¡Nos estás avergonzando!», escupió, volviendo a entrar furiosa. El portazo de la puerta resonó, una grieta en su fachada. Anoté en mi cuaderno: «Adrián rompiéndose, Valeria furiosa». Mi bolígrafo se movió rápido, la tinta una victoria silenciosa. La grúa se alejó, el coche de Adrián colgando como un trofeo. Él se hundió en la acera, con la cabeza entre las manos, los susurros de los vecinos un coro de su vergüenza. Arranqué el coche, el zumbido del motor mezclándose con mi pulso. El reloj del tablero sonó, firme, anclándome. Había encendido la mecha, y su mundo estaba ardiendo. Al mediodía, estaba en la oficina de Laura, el aire agudo con olor a café y papel. Se inclinó sobre su escritorio, sus gafas bajas, una pila de documentos entre nosotros. «Se están desmoronando», dijo, su voz tranquila pero con un toque de emoción. «Los acreedores de Adrián están cercando. Valeria está perdiendo el control». Asentí, mis dedos trazando el borde de un archivo. «Lo vi yo mismo. Él es un desastre. Ella está peor». El recuerdo de la derrota de Adrián, la rabia de Valeria, me calentó como el whisky, pero me mantuve alerta. «¿Qué sigue?». Laura deslizó una página hacia mí, su reloj brillando. «Apretamos las tuercas. La reunión de mañana. Presionarán fuerte. Nosotros presionaremos más fuerte». Su sonrisa era una cuchilla, y confié en su filo. Revisamos el plan, su bolígrafo marcando puntos clave, cada trazo un paso hacia la justicia. Salí de su oficina, la ciudad viva a mi alrededor, y saqué mi teléfono. El número ya estaba marcado. «Es hora», dije, cuando la llamada se conectó. «Prepárate». La voz al otro lado era firme, una promesa sellada. Colgué, la carpeta bajo mi brazo, pesada de propósito. La puerta del coche se cerró y conduje hacia casa, la reunión cerniéndose como una tormenta en el horizonte. El café en el centro de la ciudad zumbaba con tazas tintineando y tratos murmurados, el aroma de los croissants mezclándose con el espresso. Me senté junto a la ventana, mi tableta brillando con publicaciones en redes sociales, cada una daga en el mundo cuidadosamente curado de Valeria. Valeria mintió sobre su trabajo de caridad. Se leía en una, con capturas de pantalla de sus correos electrónicos. Un hallazgo de Sergio, filtrado por los contactos de Laura. Los comentarios se acumulaban, viciosos y jubilosos. Bebí mi café, su amargura una combinación perfecta para el momento. El reloj en la pared sonaba, firme, contando la cuenta regresiva del reinado de Valeria. Me desplacé, mi pulgar deliberado. Otra publicación. ¿El estilo de vida de Valeria está financiado por el fraude? La evidencia era escasa, pero lo suficientemente condenatoria como para herir su orgullo, su obsesión por el estatus. La imaginé ahora en su pretenciosa casa, su rostro desmoronándose mientras su fachada se hacía añicos. Mi reloj sonó, un eco silencioso de control. Al otro lado de la ciudad, Valeria estaba sentada en su sala de estar, las cortinas corridas, revistas esparcidas como soldados caídos. Su teléfono brillaba, la pantalla una avalancha de notificaciones. Deslizó, sus dedos temblando, el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo encontraron esto?
susurró, su voz quebrándose. Arrojó el teléfono al sofá, su golpe sordo tragado por el silencio. Adrián estaba encorvado en una silla, sus ojos apagados. «Arréglalo», espetó ella. «Haz algo». Él no se movió, su voz plana. «¿De qué sirve? Tú fuiste la que presionó». El rostro de Valeria se contrajo, sus uñas clavándose en sus palmas. «Esto es tu culpa», gritó, corriendo hacia la ventana. Agarró su teléfono marcando a su abogado, su voz baja, venenosa. «Averigua quién hizo esto, ahora». No necesitaba verla para saber el caos. Las publicaciones contaban la historia, cada una como una piedra en una avalancha. Dejé la tableta. El calor del café contrastaba con la fría satisfacción en mi pecho. Mi teléfono vibró. «Laura». «Se está desmoronando», dijo cuando respondí. La filtración funcionó, es más débil de lo que pensábamos. «Bien», dije, mi voz firme. «¿Cuál es nuestro movimiento?» «Mantén la presión», respondió Laura. «La reunión es mañana. Saldrá a la ofensiva, pero estamos listos». Su confianza era un salvavidas, y me aferré a él. Colgamos y me recliné, el café enfriándose en mi mano. El reloj sonó, su ritmo, una promesa de lo que vendría. La campanilla de la puerta del café sonó y un mensajero entró, una delgada carpeta en la mano. «¿Arturo?», preguntó. Asentí, tomando la entrega. El papel era impecable, el contenido pesado, documentos para la reunión, preparados por Laura. Cada página un arma. Abrí la carpeta, mis ojos escaneando la primera línea, una lenta sonrisa extendiéndose. El ruido del café se desvaneció. El mundo se estrechó al plan en mis manos. Me puse de pie, la carpeta bajo mi brazo, y empujé la puerta, el pulso de la ciudad coincidiendo con el mío mientras me dirigía al coche. La sala de conferencias en el centro de la ciudad brillaba con madera pulida y cristal, su aire agudo con olor a tinta y ambición. Entré, mi carpeta de documentos un peso tranquilizador bajo mi brazo. El reloj en la pared sonaba. Cada segundo un redoble de anticipación. Adrián y Valeria estaban sentados al otro lado de la mesa, flanqueados por sus abogados, sus rostros, una mezcla de presunción y tensión. Los papeles estaban extendidos ante ellos, un Nuevo Testamento, sus bordes impecables, esperando mi firma. Tomé mi asiento, mi pulso firme, mi sonrisa débil. «Señor Arturo», comenzó el abogado principal, su voz suave como el aceite. «Este documento asegura el futuro de su familia. Fírmelo y habremos terminado». Deslizó el testamento hacia mí, su bolígrafo brillando como una cuchilla. Los ojos de Valeria se encontraron con los míos, sus labios apretados, mientras Adrián se movía, sus dedos tamborileando la mesa. Tomé el bolígrafo, girándolo en mi mano. La habitación contuvo la respiración, el reloj sonando más fuerte ahora. «Es curioso», dije, mi voz tranquila. «Yo traje un invitado». Los abogados fruncieron el ceño, intercambiando miradas. La mano de Valeria se congeló en su bolso. El tamborileo de Adrián se detuvo. La puerta se abrió con un crujido y un hombre con un traje gris entró, su maletín pesado, su expresión tallada en piedra. «Agente Daniel Castillo, de la Agencia Federal», dijo, su voz cortando el aire. «Tenemos evidencia de falsificación de documentos vinculada a Adrián y Valeria». Dejó caer una pila de papeles sobre la mesa. El golpe resonó como un mazo. Firmas falsificadas, contratos alterados, la investigación de Sergio, la estrategia de Laura. Mi plan. Valeria jadeó, su rostro perdiendo todo color. La silla de Adrián raspó mientras se echaba hacia atrás, sus ojos abiertos de par en par. «Esto es un error», tartamudeó, su voz quebrándose. Los abogados se apresuraron, hojeando la evidencia, su confianza desmoronándose. La mirada del agente Castillo fue implacable. «Estos son delitos graves», dijo. «Responderán por ellos». Me recliné, la carpeta intacta ante mí. El reloj sonó, marcando su derrota. Las uñas de Valeria se clavaron en su bolso, su compostura destrozada.
Las manos de Adrián temblaban, su bravuconería desaparecida. «Papá», graznó. «No era mi intención, diles». Lo miré a los ojos, mi voz fría. Tenías la intención de cada palabra. La habitación parecía más pequeña, el aire espeso con su pánico. Los abogados susurraban frenéticamente, pero la presencia de Castillo los silenció. Me puse de pie, la carpeta en la mano, y asentí a Castillo. «Gracias, agente». Adrián se abalanzó hacia adelante, su voz desesperada. «Papá, por favor, dame una oportunidad». Valeria se aferró a la mesa, en silencio, sus ojos ardiendo de miedo y rabia. Me detuve en la puerta, el pomo frío bajo mi palma. Sus súplicas me siguieron, pero no miré hacia atrás. La puerta se cerró con un clic, el sonido final. Caminé hacia mi coche, el zumbido de la ciudad un pulso lejano, la carpeta un trofeo de justicia. El camino a casa se extendía por delante, y conduje, mi mente ya pensando en lo que venía después. La sala de estar brillaba con la suave luz de las lámparas. El aroma a pollo asado persistiendo de la cena. El reloj de pie sonaba suavemente. Un ritmo constante contra el silencio. Estaba junto a la ventana, mi reflejo débil en el cristal, cuando sonó el timbre, agudo e insistente. Sabía quién era antes de abrir la puerta. Adrián y Valeria estaban en el porche, sus rostros demacrados, su ropa arrugada. El peso de su derrota pendía como una sombra. «Papá», dijo Adrián, su voz quebrándose. «Lo sentimos, metimos la pata». Dio un paso adelante, sus manos temblando. Valeria asintió, sus ojos rojos, su aplomo habitual desaparecido. «Lo perdimos todo», susurró. «Por favor, Arturo». Me crucé de brazos, el marco de la puerta frío contra mi hombro. «Ustedes eligieron la codicia», dije, mi voz uniforme. «Ustedes eligieron traicionarme». Las palabras cayeron como piedras, y Adrián se estremeció, sus rodillas doblándose. Se hundió en el porche, con la cabeza entre las manos. «Eres mi padre», ahogó. «Danos una oportunidad». La mirada de Valeria se desvió hacia la mía, suplicante, pero vi el cálculo debajo de sus lágrimas. Negué con la cabeza. «Ustedes hicieron su camino, recórranlo». Di un paso atrás, el reloj sonando más fuerte ahora, un recordatorio del juicio del tiempo. Los sollozos de Adrián resonaron, pero cerré la puerta. El clic final. En el estudio me senté en mi escritorio, una pila de documentos ante mí, transferencias a una organización benéfica para niños firmadas esa mañana con el consejo de Laura. Mi bolígrafo se movió con firmeza, cada firma una liberación del pasado. La foto de Isabel observaba desde el estante, su sonrisa cálida, aprobatoria. Había conservado lo suficiente para vivir cómodamente, pero el resto construiría futuros para otros. No alimentaría la locura de Adrián. El timbre sonó de nuevo, más suave esta vez. Laura estaba allí, su abrigo espolvoreado con la niebla de la noche, una botella de vino en la mano. «Pensé que te vendría bien compañía», dijo, su sonrisa aliviando el dolor en mi pecho. Cenamos en el comedor, el tintineo de las copas, una celebración silenciosa. «Hiciste lo correcto», dijo, sus ojos firmes. «Sobrevivirán. Tú prosperarás». Me reí, el sonido más ligero de lo que esperaba. «Gracias a ti». Hablamos hasta tarde, su risa un bálsamo, su fuerza un espejo de la mía. El reloj dio la medianoche, y ella se fue, sus faros desvaneciéndose en la noche. Salí al porche, el aire fresco, el atardecer pintando el cielo de naranjas y rosas. El peso de años, amor, pérdida, traición, se levantó, dejando solo paz. Volví a entrar, el estudio llamando. Una hoja de papel en blanco esperaba en el escritorio, su promesa basta. Tomé mi bolígrafo, el reloj sonando suavemente, instándome a seguir adelante, y comencé a escribir. La oficina de la organización benéfica en la ciudad zumbaba con propósito, sus paredes cubiertas con dibujos de niños y notas de agradecimiento. Me senté en una mesa con voluntarios.
El olor a papel nuevo y café me anclaba. Una joven frente a mí sonrió, sosteniendo un plan para un nuevo programa extraescolar. Sus donaciones están cambiando vidas, señor Arturo, dijo, su voz brillante. Asentí, un calor extendiéndose en mi pecho. La puerta de la oficina crujió al abrirse. Un voluntario entrando. Y por un momento, escuché el eco de puertas más antiguas, unas que había cerrado para siempre. Mi teléfono vibró. Una alerta de noticias. Adrián y Valeria enfrentan cargos de fraude. Los imaginé en una sala de tribunal, sus rostros pálidos, sus manos fuertemente apretadas. La voz del juez, fría y final, sellaría su destino. Multas, tal vez la cárcel. No sentí ira, solo una tranquila resolución. Habían construido su ruina ladrillo a ladrillo. Deslicé la alerta, la charla de los voluntarios devolviéndome a la realidad. Más tarde, caminé con Laura a lo largo de la orilla del lago, el agua brillando bajo el sol de primavera. Su bufanda ondeaba, su risa aguda mientras relataba un caso que había ganado. «Eres más duro de lo que pareces, Arturo», dijo, dándome un codazo en el brazo. «Siempre lo fuiste». «Aprendo de los mejores», respondí, su sonrisa contagiosa. Nos detuvimos en un banco, el horizonte de la ciudad nítido contra el cielo. Saqué la foto de Isabel de mi cartera, sus bordes gastados. «Estaría orgullosa», dije, mi voz suave. «De esto, de nosotros». La mano de Laura descansó en mi hombro, firme, cálida. De vuelta en casa, el estudio estaba en silencio, el reloj sonando un pulso suave. Me senté en mi escritorio, una hoja en blanco ante mí, mi bolígrafo pesado de propósito. Las palabras llegaron lentamente, cada una un hilo en el legado que quería dejar. No riqueza, sino verdad. «La justicia es fuerza», escribí. «Aférrate a ella, y te sostendrá». La carta era para los que vendrían después, una guía a través de las sombras de la codicia. La foto de Isabel observaba, sus ojos amables, instándome a continuar. Sellé la carta, su peso una promesa cumplida. El resultado del juicio me llegó más tarde. Veredictos de culpabilidad, sus vidas deshechas. Dejé el teléfono, la noticia una onda distante. El porche llamaba, el cielo nocturno vasto, estrellas pinchando la oscuridad. Salí, el aire fresco, el mundo quieto. El reloj dentro sonaba suavemente, su ritmo un latido de paz. Miré las estrellas, un mapa de futuros no escritos. Y por primera vez en años, me sentí completo. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.